Hoy te revelaré una poderosa planta que tiene 60 veces más proteína que los huevos y recupera músculo más rápido, incluso después de los 70. Muchos adultos mayores comen huevos, carne o toman batidos todos los días y aún así siguen perdiendo fuerza, masa muscular y energía. Pero lo que nadie te dice es que existe una alternativa natural, económica y mejor aprovechada por el cuerpo a esta edad. Y al final te voy a explicar el método correcto para aprovecharla sin riesgos y obtener el máximo beneficio en tus músculos. Empecemos. Primero, quiero que entiendas algo fundamental, algo que muchas veces se subestima, pero que en realidad define cómo vivirás los próximos años de tu vida. El músculo es uno de los pilares principales de la independencia física. El músculo no está solo para verse fuerte ni para cuestiones estéticas. Eso es una idea muy reducida de su verdadero rol. El músculo es lo que te permite caminar con seguridad, mantener el equilibrio, levantarte de una silla sin ayuda, subir escaleras, cargar tus propias cosas y, algo que para mí es clave como médico, no depender de otras personas para las actividades básicas del día a día. Cuando una persona conserva su masa muscular, conserva mucho más que fuerza, conserva autonomía, conserva confianza en su cuerpo y conserva la libertad de moverse sin miedo. En cambio, cuando el músculo empieza a debilitarse, lo primero que se pierde no es solo la fuerza, se pierde seguridad, se pierde estabilidad y muchas personas, casi sin darse cuenta, empiezan a moverse menos por temor a caerse, a lastimarse o a no poder levantarse. Y ese es un punto crítico, porque moverse menos acelera aún más la pérdida muscular. Se genera un círculo silencioso: menos músculo, menos movimiento, más pérdida muscular. Y ese círculo, si no se corta a tiempo, avanza rápido. Escríbeme en los comentarios desde qué parte me estás viendo y qué edad tienes. Los quiero conocer a todos. Ahora bien, para entender por qué pasa esto, tenemos que entender cómo funciona realmente el músculo. Cada músculo de tu cuerpo está formado por miles de fibras musculares. Estas fibras no son estructuras duras ni fijas. Están vivas, se adaptan todo el tiempo, se dañan levemente con el uso diario y luego se reparan. Así es como el músculo se mantiene fuerte. Para que ese proceso funcione correctamente, el músculo necesita dos cosas fundamentales. La primera es estimulación, es decir, movimiento. La segunda es nutrición adecuada, y dentro de esa nutrición, la proteína cumple un rol central. Cada vez que te moves, cuando caminas, cuando subís escaleras, cuando cargas una bolsa, cuando te levantas de la cama o de una silla, el músculo sufre un pequeño desgaste natural. Esto no es algo malo. Al contrario, es normal y necesario. Ese pequeño desgaste es la señal que le dice al cuerpo: este músculo se está usando. El problema aparece después, porque ese músculo solo puede repararse, fortalecerse y mantenerse funcional durante el descanso, siempre y cuando el cuerpo tenga los materiales necesarios para hacerlo. Y ahí es donde entra en juego la proteína. Durante el descanso, especialmente durante la noche, el organismo utiliza la proteína para reparar las fibras musculares, reforzarlas y evitar que se sigan perdiendo. Pero si no hay suficiente proteína o si el cuerpo no logra utilizarla correctamente, algo que ocurre con mucha frecuencia después de los 60 o 70 años, esa reparación queda incompleta. Y cuando esto se repite día tras día, semana tras semana, año tras año, lo que ocurre es una pérdida progresiva de masa muscular. Al principio es casi imperceptible, no duele, no avisa. Más adelante empieza a notarse en cosas simples: más cansancio al caminar, dificultad para levantarse, menor resistencia, sensación de debilidad general. Por eso entender cómo funciona el músculo es tan importante, porque recién cuando comprendemos este proceso interno, dejamos de culparnos y empezamos a tomar decisiones más inteligentes para proteger la fuerza, mantener la movilidad y conservar la independencia, incluso en edades avanzadas. Por eso muchos pacientes me dicen en consulta: doctor,
como proteína todos los días, pero igual me siento débil. Otra frase muy común: antes recuperaba rápido, ahora no. Y quiero que sepas algo muy importante. Esa sensación es real. No es exageración, no es falta de esfuerzo, no es que estés haciendo todo mal. Ahora bien, frente a esta pérdida muscular, muchos adultos mayores intentan compensar comiendo más huevos, más carne o tomando suplementos proteicos. Y la intención es buena. Nadie hace eso por descuido. Lo hacen porque quieren cuidarse. Pero acá hay un punto clave que casi nunca se explica con claridad. La proteína que comes no va directo al músculo. Durante la digestión, la proteína se descompone en aminoácidos. Y una vez que esos aminoácidos entran al cuerpo, es el organismo el que decide dónde los usa: para los órganos, para el sistema inmune, para producir energía, para reparar tejidos en general. Con el paso de los años, el músculo pierde sensibilidad a esos aminoácidos. A este fenómeno se lo conoce como resistencia anabólica. Suscríbete al canal y activa la campanita si estás comprometido a recuperar músculo y cuidar de tu salud. Seguimos. Algo que veo muy seguido en personas mayores: comen proteína durante meses y, aún así, no recuperan músculo ni fuerza. El problema no es solo lo que entra al cuerpo. El problema es que también el cuerpo puede utilizarlo, especialmente después de los 70 años. A esta edad, insistir únicamente en comer más proteína es como echar más nafta a un motor que ya no responde igual. No alcanza. La verdadera estrategia pasa por varios puntos: mejorar la calidad de la proteína, estimular correctamente las células musculares, reducir la inflamación crónica y mejorar la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes. Y es justamente acá donde entra en juego una planta muy particular, poco conocida y muchas veces mal entendida. Y ahora sí, llegó el momento clave. ¿Cuál es la planta de la que te estoy hablando? La planta de la que te voy a hablar es la espirulina. La espirulina no funciona como una proteína común. Mientras que el huevo aporta proteína de forma más bruta, la espirulina aporta proteína altamente biodisponible, es decir, más fácil de absorber y de utilizar, incluso en personas mayores. Contiene entre un 60 y un 70% de proteína, más que el huevo, la carne o el pescado. Pero eso no es lo más importante. La espirulina aporta aminoácidos esenciales, leucina, que es clave para activar el músculo, antioxidantes y minerales que favorecen la contracción muscular. Todo esto ayuda a estimular la síntesis muscular, reducir la inflamación crónica, mejorar la recuperación y conservar la fuerza. No reemplaza al ejercicio, pero potencia la respuesta del músculo, incluso en edades avanzadas. Y quiero hablarte sin exageraciones ni promesas mágicas. Cuando la espirulina se usa de forma constante, muchas personas notan que mejora la resistencia, se reduce la fatiga, se conserva mejor la masa muscular y aparece una sensación de mayor fuerza y estabilidad. Muchos adultos mayores lo describen de una forma muy simple: me siento menos débil, me canso menos al caminar. Y a esta edad, eso vale muchísimo. Quédate hasta el final, porque ahora voy a explicarte cómo usarla correctamente. Ahora bien, para que la espirulina realmente pueda ayudarte, hay algo muy importante que quiero aclarar, porque es uno de los errores más frecuentes que veo en consulta. No todas las espirulinas son iguales y no todas se usan de la misma manera. Muchas personas escuchan hablar de la espirulina, la prueban unos días y luego dicen que no les hizo nada. Y la mayoría de las veces el problema no es la planta, sino cómo se la utiliza y qué tipo de producto se elige. La espirulina es una microalga con una composición muy particular. Para que sus proteínas y nutrientes puedan aprovecharse bien, debe ser de buena calidad, provenir de cultivos controlados y estar libre de contaminantes. Cuando se consume un producto de baja calidad, el cuerpo no solo aprovecha menos sus beneficios, sino que incluso puede generar malestar digestivo, lo que lleva a abandonarla rápidamente.
Otro error común es esperar resultados inmediatos. En adultos mayores, los procesos de recuperación muscular son más lentos. El músculo necesita estimulación repetida y constante para responder. La espirulina no actúa como un estimulante instantáneo. Actúa acompañando procesos biológicos reales que llevan tiempo. Por eso, cuando se utiliza correctamente, los cambios no suelen verse en los primeros días, sino de forma progresiva. Primero, aparece una leve mejora en la energía diaria. Luego, una mejor tolerancia al movimiento y, con el tiempo, una sensación más clara de fuerza y estabilidad. También es importante entender que la espirulina no reemplaza las comidas. No es un sustituto del almuerzo ni de la cena. Funciona como un apoyo nutricional que complementa la alimentación, especialmente en personas mayores que ya no absorben la proteína de la misma manera que antes. Otro punto clave es el movimiento. El músculo necesita una señal para activarse. Sin movimiento, incluso la mejor proteína del mundo tiene un efecto limitado. No hablo de ejercicios intensos ni de rutinas exigentes. Hablo de caminar, levantarse, moverse todos los días dentro de las posibilidades de cada uno. La espirulina potencia esa respuesta cuando el músculo recibe la señal adecuada. Quiero detenerme un momento en algo que considero muy importante desde el punto de vista médico. Muchas personas mayores sienten culpa cuando escuchan que deberían tener más músculo o que deberían estar más fuertes. Y quiero decirlo con claridad. Esto no es una falla personal, es un proceso biológico propio del envejecimiento. La diferencia está en si entendemos ese proceso y lo acompañamos de forma inteligente, o si simplemente lo dejamos avanzar sin intervenir. Cuando el músculo empieza a responder mejor, no solo mejora la fuerza, mejora el equilibrio, la postura, la seguridad al caminar y hasta el ánimo. Porque cuando una persona siente que su cuerpo responde, recupera confianza. Y la confianza es un factor clave para seguir moviéndose y mantenerse activo. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces no se menciona, pero que influye directamente en la pérdida muscular después de los 60. La inflamación crónica de bajo grado. Con el paso de los años, el cuerpo tiende a mantenerse en un estado inflamatorio leve pero constante. Esa inflamación silenciosa interfiere con la capacidad del músculo para repararse y aprovechar la proteína. La espirulina aporta compuestos antioxidantes que ayudan a reducir ese estado inflamatorio. No es un antiinflamatorio como un medicamento, pero sí contribuye a crear un entorno más favorable para que el músculo pueda recuperarse mejor. Y en personas mayores, ese detalle marca una gran diferencia. También es importante mencionar que, en general, la espirulina suele ser bien tolerada por la mayoría de los adultos mayores cuando se utiliza en cantidades adecuadas. Esto es clave, porque muchas personas ya toman varios medicamentos y buscan opciones suaves, que no interfieran ni generen efectos secundarios importantes. Ahora, quiero detenerme en algo que genera mucha curiosidad y también confusión. ¿Por qué muchas veces se dice que la espirulina es una planta prohibida? No es porque sea peligrosa ni ilegal en sí misma. Se la llama así porque durante años fue restringida o mal vista en distintos países y contextos, principalmente por 3 motivos. El primero es que la espirulina no pertenece a la industria alimentaria tradicional. No es carne, no es lácteo, no es cereal. Es una microalga con una concentración de nutrientes muy alta, y eso siempre generó resistencia, especialmente cuando no se la entendía bien. El segundo motivo es que, cuando empezó a popularizarse, hubo muchos productos de mala calidad, espirulina contaminada, mal procesada o de origen dudoso. Eso hizo que algunos organismos fueran muy estrictos con su regulación y que se la asociara erróneamente con riesgos que en realidad no eran propios de la espirulina, sino de su mala fabricación. Y el tercer motivo, que casi nunca se dice, es que no encaja bien en el modelo clásico de suplementos. Es demasiado completa para ser solo un suplemento más. Aporta proteína, antioxidantes, minerales y compuestos bioactivos al mismo tiempo. Y cuando algo no encaja en las categorías tradicionales,
suele generar rechazo o desconfianza. Hoy sabemos que, cuando es de buena calidad y se usa correctamente, la espirulina es segura y bien tolerada, incluso en personas mayores. El problema nunca fue la planta, sino cómo se la produjo y cómo se la utilizó. Ahora quiero responder algunas preguntas muy comunes que me hacen los pacientes en el consultorio, porque seguramente muchas de estas también te las estás haciendo vos. Doctor, ¿la espirulina reemplaza a los huevos o la carne? No, no los reemplaza, los complementa. La alimentación debe seguir siendo variada. La espirulina no viene a sacar alimentos, viene a mejorar la calidad de lo que el cuerpo recibe, especialmente cuando la absorción ya no es la misma. ¿Puedo tomarla si no hago ejercicio? Sí, pero su efecto va a ser limitado. El músculo necesita movimiento para activarse. No hace falta ejercicio intenso, pero sí algún tipo de estímulo diario. Sin eso, cualquier proteína trabaja a media máquina. ¿Sirve aunque tenga más de 70 u 80 años? Sí, y esto es clave. A esa edad, el objetivo no es ganar grandes volúmenes musculares, sino frenar la pérdida, mejorar la calidad del músculo y conservar funcionalidad. Y eso sigue siendo posible. ¿Es normal sentir algún cambio digestivo al principio? En algunas personas, sí. Por eso siempre recomiendo empezar de forma progresiva. Cuando se respeta ese proceso, la tolerancia suele ser buena. ¿Cuánto tiempo hay que tomarla? No se trata de tratamientos cortos, se trata de incorporarla como apoyo nutricional a largo plazo, evaluando cómo responde el cuerpo y ajustando según cada persona. Quiero remarcar algo importante. La espirulina no es para todos en cualquier contexto. Personas con ciertas condiciones médicas específicas siempre deberían consultar con su médico. Pero para la gran mayoría de los adultos mayores, bien elegida y bien utilizada, puede ser una herramienta valiosa. Escríbeme en los comentarios alguna duda o consulta que tengas sobre esta poderosa planta. Te la responderé cuanto antes. Ahora bien, hay ciertos errores que conviene evitar, porque pueden limitar mucho los beneficios, y de eso te voy a hablar a continuación. Los errores más comunes al usar espirulina en adultos mayores y cómo evitarlos para que realmente te ayude a conservar tu fuerza y tu independencia. El primer error es pensar que más cantidad es mejor. Muchas personas creen que duplicando la dosis van a recuperar músculo más rápido. Y esto no funciona así. El cuerpo, especialmente a partir de cierta edad, tiene un límite de absorción. Cuando se lo sobrecarga, no solo no se aprovecha mejor, sino que se generan molestias digestivas, inflamación o simplemente se elimina lo que no se utiliza. En estos casos, menos y constante es mucho más efectivo que mucho y esporádico. El segundo error es usar la espirulina de forma aislada, sin acompañarla de movimiento. Como médico, esto lo veo muy seguido. Personas que toman suplementos correctamente, pero pasan la mayor parte del día sentadas. El músculo necesita una señal clara para mantenerse. Si no se lo usa, el cuerpo interpreta que no es prioritario conservarlo. Por eso, incluso movimientos simples, repetidos todos los días, son esenciales para que la espirulina tenga un verdadero impacto. El tercer error es abandonar demasiado pronto. El músculo no se pierde en una semana ni se recupera en pocos días. La pérdida muscular es un proceso lento y silencioso, y su recuperación también lo es. Muchas personas prueban algo 2 o 3 semanas, no notan cambios grandes y lo dejan. Pero los beneficios reales suelen aparecer con la constancia, cuando el cuerpo empieza a adaptarse. Otro error frecuente es descuidar el resto de la alimentación. La espirulina ayuda, pero no puede compensar una dieta muy pobre o desordenada. No hace falta comer perfecto, pero sí asegurar comidas regulares, algo de proteína diaria y una hidratación adecuada. El músculo también necesita agua para funcionar correctamente, y esto muchas veces se subestima en adultos mayores. Quiero mencionar algo importante desde el punto de vista emocional, porque también influye. Cuando una persona se siente débil, muchas veces se convence de que ya no hay nada que hacer, y ese pensamiento lleva a moverse menos,
a esforzarse menos y a resignarse. Y quiero decirlo con total claridad, siempre hay margen para mejorar. Incluso pequeños cambios generan grandes beneficios a largo plazo. He visto pacientes de más de 70 u 80 años que, con ajustes simples y sostenidos, lograron caminar mejor, levantarse con más seguridad y recuperar confianza en su cuerpo. No porque hicieron algo extremo, sino porque entendieron el proceso y fueron constantes. La espirulina, bien utilizada, puede ser una herramienta más dentro de esa estrategia. No es la única, pero sí una que, por su composición y tolerancia, puede adaptarse muy bien a esta etapa de la vida. Y ahora quiero llevarte a algo todavía más importante. El verdadero objetivo de todo esto no es tener más músculo por tenerlo. El objetivo es algo mucho más profundo. Es poder seguir eligiendo, elegir caminar solo, elegir salir, elegir levantarse sin ayuda, elegir no depender. Cuando se cuida el músculo, se está cuidando la libertad de movimiento, y esa libertad es uno de los bienes más valiosos que tenemos con el paso de los años. En el próximo bloque te voy a explicar el método correcto de uso, de forma clara y segura, pensado especialmente para personas mayores, para que puedas aprovechar sus beneficios sin cometer los errores más comunes. Ahora, quiero que prestes atención a esta parte, porque acá es donde realmente se marca la diferencia entre obtener beneficios reales o simplemente consumir algo sin resultados claros. Cuando hablamos de usar espirulina en personas mayores, el enfoque debe ser progresivo, constante y adaptado al cuerpo, no agresivo ni improvisado. Lo primero es empezar de a poco. El organismo, especialmente después de los 60 o 70 años, necesita tiempo para adaptarse. Comenzar con dosis altas no acelera los resultados. Al contrario, muchas veces genera molestias digestivas innecesarias y hace que la persona abandone. Por eso, desde el punto de vista médico, lo recomendable es iniciar con una dosis baja y observar cómo responde el cuerpo. Con el paso de los días, si no hay molestias, se puede aumentar gradualmente. Esta adaptación suave permite que el sistema digestivo y el metabolismo se ajusten sin estrés. El segundo punto clave es la constancia. La espirulina no funciona por acumulación rápida ni por ciclos cortos. Funciona cuando se incorpora como un hábito. No hace falta tomar grandes cantidades, pero sí hacerlo de forma regular. El músculo responde mejor a estímulos pequeños y repetidos en el tiempo que a esfuerzos aislados. Otro aspecto fundamental es el momento del consumo. En adultos mayores suele ser más útil tomarla en horarios en los que el cuerpo esté activo, cuando el músculo pueda aprovechar mejor los aminoácidos. Por ejemplo, en la mañana o antes de alguna actividad física suave, como una caminata. De esa forma, el cuerpo recibe la proteína justo cuando más la necesita. También quiero aclarar algo importante. La espirulina no hace magia por sí sola. Actúa mejor cuando se combina con movimientos simples y sostenidos. Caminar todos los días, levantarse varias veces de la silla, mover brazos y piernas. No es necesario ir a un gimnasio. El objetivo es enviarle al músculo la señal de que todavía es necesario, que todavía se lo usa. Cuando esa señal está presente, la espirulina ayuda a que el músculo responda mejor a ese estímulo. Es como mejorar la calidad del material de construcción justo cuando el cuerpo está reparando. Quiero detenerme en algo que escucho muy seguido en el consultorio. Muchos pacientes me dicen, «Doctor, yo me muevo, pero igual me canso rápido». Y eso tiene sentido. Un músculo debilitado se fatiga antes, incluso con movimientos simples. Cuando se mejora la calidad de la proteína disponible y se reduce la inflamación, la resistencia empieza a mejorar de forma gradual. Con el paso de las semanas, muchos adultos mayores notan cambios sutiles pero importantes. Menos cansancio al caminar, más estabilidad al levantarse, menos sensación de debilidad en las piernas. No es un cambio brusco, es un proceso. Y ese proceso es el que realmente importa, porque es el que se sostiene en el tiempo. También quiero ser muy claro en algo. No todas las personas van a sentir exactamente lo mismo ni al mismo ritmo. Cada cuerpo tiene su historia,
su nivel de actividad, su estado de salud. Por eso es tan importante escuchar al propio cuerpo y no compararse con otros. Lo que sí puedo decirte con seguridad es que cuando el músculo recibe estimulación, proteína de buena calidad y un entorno metabólico más favorable, la capacidad de conservar fuerza mejora, incluso en edades avanzadas. Y eso es algo que la ciencia viene confirmando cada vez más. Hablemos de cómo usar la espirulina de forma correcta, porque acá es donde muchos se equivocan y terminan diciendo que no les sirvió. Y quiero que prestes atención a esta parte, porque desde el punto de vista médico, el problema casi nunca es la espirulina en sí, sino cómo se la usa, en qué cantidad y en qué momento del día. Primero, la dosis. Este es uno de los errores más frecuentes. Pensar que cuanto más se consume, mejores van a ser los resultados. Y con el cuerpo, especialmente en edades avanzadas, eso no funciona así. En personas adultas y adultos mayores, no es recomendable empezar con dosis altas. El cuerpo necesita adaptarse. Con los años, el sistema digestivo, el hígado y el metabolismo ya no responden igual que antes. Por eso, todo lo que se incorpora debe hacerse de manera progresiva y respetuosa. Desde el punto de vista médico, una forma segura y bien tolerada de comenzar es con 500 miligramos a 1 gramo por día durante la primera semana. Esto permite evaluar cómo responde el sistema digestivo y cómo se siente el cuerpo en general. Durante esos primeros días, es importante observar señales simples: cómo cae al estómago, si hay hinchazón, si aparece malestar o si todo sigue normal. En la gran mayoría de las personas, cuando se empieza con estas dosis bajas, la tolerancia es buena. Si todo va bien, a partir de la segunda o tercera semana, se puede aumentar progresivamente hasta 2 o 3 gramos diarios. En la mayoría de las personas mayores, esa cantidad es suficiente para obtener beneficios sin generar molestias. No hace falta apurarse. El músculo responde mejor a estímulos constantes y sostenidos que a cambios bruscos. Este aumento gradual permite que el cuerpo empiece a aprovechar mejor los nutrientes sin sobrecargarlo. No es necesario ni aconsejable superar esas dosis de forma habitual. Más cantidad no significa mejores resultados. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuando se exagera la dosis, el cuerpo simplemente no la aprovecha mejor y se pierde el beneficio. Segundo punto importante: ¿con qué se puede mezclar? Este punto también genera muchas dudas, sobre todo en personas mayores que buscan algo práctico y fácil de incorporar a su rutina diaria. La espirulina puede consumirse en comprimidos o en polvo. Ambas formas son válidas siempre que el producto sea de buena calidad. La elección depende más de la comodidad de cada persona que de la efectividad. Lo importante es la constancia. Si se utiliza en polvo, se puede mezclar con agua, jugos naturales, yogurt o licuados suaves. No hace falta hacer preparaciones complicadas. Cuanto más simple, más fácil es sostenerlo en el tiempo. Lo ideal es evitar mezclarla con bebidas muy calientes, porque el calor excesivo puede afectar algunos de sus compuestos. Por eso, no se recomienda agregarla a infusiones hirviendo o comidas muy calientes. En personas mayores, suele ser mejor combinarla con algo liviano y fácil de digerir. Por ejemplo, un vaso de agua o un yogur natural. No hace falta complicarse. La idea es que el cuerpo la tolere bien y la pueda absorber sin esfuerzo. Tercer punto clave: el momento del día. Este aspecto muchas veces se pasa por alto, pero puede influir en cómo el cuerpo utiliza sus nutrientes. El horario en que se consume también importa. En general, es preferible tomar la espirulina por la mañana o antes de alguna actividad física suave, como una caminata. En ese momento, el cuerpo está más activo y el músculo puede aprovechar mejor los aminoácidos. De esta manera, la proteína y los nutrientes llegan justo cuando el músculo tiene más posibilidades de utilizarlos. Evitar tomarla muy tarde por la noche, especialmente en personas sensibles, porque en algunos casos puede generar una leve sensación de activación que interfiere con el sueño. Y a esta edad,
Dormir bien es clave para la recuperación muscular y para la salud en general. Si alguien de tu familia o amigo tiene dificultad para caminar, levantarse o se siente cada vez más débil, compártele este video ahora. Descubre la crema milagrosa a base de café que borra arrugas, incluso después de los 70. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.